Damos entonces la bienvenida, recordando que el objeto que estamos trabajando durante este primer mes es el control. Vamos a tener entonces el siguiente orden del día. Les vamos a pedir a quienes estén llegando registrar entonces su asistencia y recordarles registrar la asistencia en el chat. Hoy nos estamos acompañando en este encuentro los 4 docentes que hacemos parte del equipo de trabajo del núcleo histórico reflexivo, el profesor Andrés, la profesora Betsabe, la docente Vicky, quien les habla el docente Daniel. Hoy vamos a hablar entonces de las generalidades del proyecto final. Vamos a tener unos compromisos y también vamos a hacer entonces, después de que expliquemos las generalidades, vamos a hacer entonces un quiz, un pequeño quiz en Tommy. En esta ocasión entonces, en este encuentro vamos a partirlo en dos, entonces vamos a explicar en sí cuál sería la temática o la actividad a realizar en el proyecto final y luego de explicar este mecanismo de participación, vamos a recordar qué temáticas vamos a abordar en el primer foro que ustedes van a realizar. Entonces, el proyecto final se va a llamar el foro control, el control como tema central y este lo vamos a realizar entonces en aproximadamente 8 días y vamos a tener un horario especial pues para estos foros para que podamos participar activamente. Pero entonces iniciemos explicando qué es un foro. Entonces invito a la docente Betsabe para que nos explique qué es un foro. Buenas tardes. Foros, encuentros reflexivos. El objetivo de esta actividad es desarrollar foros a partir del objeto de conocimiento abordado durante este primer mes de trabajo. Un foro lo podemos entender como un lugar físico o virtual, a través de Internet o a través de una charla que se emplea para reunirse, intercambiar ideas y opiniones sobre diversos temas de interés común. Lo importante de participar en ellos es que se puede escuchar las diferentes perspectivas sobre un tema, a la vez que podemos intervenir enriqueciendo el debate con nuestro punto de vista y llegando a un acuerdo. Las dinámicas del foro. La realización de un foro precisa la definición de distintos elementos. Las partes de un foro. La parte central de un foro es la exposición de ideas, opiniones o posiciones sobre un tema o situación. Los foros tienen por lo general 3 partes que se organizan de esta manera. Muy bien, entonces los foros tienen la apertura que es a cargo de una persona moderadora. En este caso, los 4 docentes seremos los moderadores de los distintos foros que vamos a realizar. Luego se le da la bienvenida a las personas asistentes y a los panelistas. En ese caso, panelistas serían ustedes, su grupo de trabajo. Recuerden que ustedes entonces escogen cuál de los entre los 3 o 4 compañeros que conformen el grupo, cuál va a ser ese líder que los va a representar y que va a hablar durante el foro. Ese sería el panelista. Luego vamos a hacer la presentación del tema a tratar, que ya dijimos o ya hicimos como un abrebocas, es el control. Ahorita vamos a recordar es más o menos qué temáticas nos va a permitir desarrollar ese foro, o sea, qué temas nos va a dar como pie para que podamos hablar. La presentación de las personas panelistas, la indicación de las reglas del foro. Una segunda parte serían las intervenciones. En estas se hace la exposición, perdón, de parte de los panelistas, quienes van a decir entonces cuáles son sus ideas o sus respuestas frente a la temática propuesta. En este periodo, entonces nosotros diríamos cuánto es el tiempo de intervención por cada uno de los panelistas o por cada uno de los grupos. Si hay un periodo de preguntas, nosotros entonces damos un espacio para que esta se dé.
Y si hay réplicas, por decir algo, dentro de estas preguntas, pues también se dará un tiempo moderado para que los foros no se vuelvan entonces, muy largos. También si se abre la posibilidad de preguntas al público, de acuerdo pues a las modalidades que nosotros vayamos a elegir. Y finalmente se da un cierre del foro que acá indicamos entonces los cuatro docentes qué conclusiones sacamos de lo que ustedes han expuesto y posibles conclusiones pues que ustedes puedan dar. Agradecer la participación de ustedes en el foro y la asistencia pues en esta sería como el cierre. ¿Cuáles son las reglas del foro? Entonces vamos a escuchar a la docente Betsabe que nos va a contar cuáles serían estas. Bueno, las reglas del foro serían la duración de la intervención de cada panelista y monitorear su cumplimiento. ¿Cuánto tiempo se destinará a las preguntas y respuestas entre panelistas, para lo cual se definirá el orden a seguir y cómo acordarlo? ¿Cuáles serán los espacios de réplica, su duración y orden de intervención? El orden de intervención es virtual. La modalidad de participación del público asistente y el tiempo que se dará a esta participación. Ya pues analizaremos un minuto, 2 minutos, depende del punto de vista o la participación de los estudiantes y según el tema, lo que incluye programar el tiempo de respuesta. Muy bien, entonces con esto entonces hacemos, digámoslo así, la definición de qué es un foro, cuáles son sus dinámicas, ya sabemos entonces que tiene tres partes, apertura, intervención y cierre, y acá entonces redondeamos algunas reglas y las vamos a recordar igual por escrito. Ahorita lo que vamos a hacer entonces es de pronto abrir en el chat si tienen alguna pregunta frente al foro, o sea, frente a la dinámica del foro, frente a las reglas, a lo que acabamos de explicar del foro, para entonces, si no hay preguntas, poder darle paso a la parte temática. Muy bien, parece ser que entonces está claro, igual como les indicaba, les vamos a compartir un documento en el cual están precisamente las partes del foro y su definición. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recordar las temáticas que vamos a desarrollar en el foro a partir de un recorderis de los temas que hemos venido trabajando en este primer mes, a partir de nuestro objeto de conocimiento que es el control. Entonces voy a invitar al docente Edwin Andrés que nos recuerde un poco algunos conceptos que hemos trabajado y que nos van a ayudar precisamente para que ustedes construyan su texto y su participación en el foro. Muy bien. Lo primero entonces que se debe decir respecto a este mes académico de trabajo es que el tema de la causa del control y cualquier otro tema que vayamos a discutir de ahora en adelante debe tener un alto grado de responsabilidad por parte de ustedes, que son los que deben estar aprendiendo en este momento. Entonces, hay que llamar la atención sobre algo. Como muchos de ustedes ya se dieron cuenta, sus trabajos de la primera lectura fueron calificados. Me tomé el tiempo de leerlos, con los otros compañeros discutir algunas cosas y nos dimos tristemente cuenta que muchos de los trabajos son todavía sacados de internet, que ustedes simplemente copian y pegan la pregunta que ponemos en Classroom y copian lo primero que les responde Google. Y eso es bastante triste porque entonces lo que hace es desvelar el grado de responsabilidad que ustedes tienen. Se les está pidiendo una tarea simple y es leer el texto, que no es muy largo, y con base en él responder las preguntas que se dejan. Entonces, eso hay que tomarlo con seriedad y con responsabilidad. Que usted copie y pegue de Google lo primero que se le atravesó sin siquiera leer qué es lo que está copiando y pegando, pues eso no garantiza un proceso de aprendizaje serio. Deben ser ustedes mismos los responsables de lo que estamos haciendo. Deben tener entonces ese grado de responsabilidad. Bien, ahora, yendo al concepto de causa y control, tenemos entonces que hay una relación entre los dos, ¿cierto? Recordemos que el objeto de aprendizaje de este mes es el control y los temas desde los cuales se aborda es el tema de causa en filosofía y totalitarismo en ciencias sociales,
que nos sirven de excusa pues para entender el objeto que es control. La causa es básicamente cualquier situación, acto, fuerza, incluso persona, ¿cierto? Que por su propia naturaleza, en el momento en que se desarrolla, produce actos. Esos actos pueden llamarse efectos o fenómenos, como lo podemos observar viéndolo de frente en la columna de la parte izquierda. Entonces, entendimos así causa y por lo cual entonces podemos deducir que la causa es un fundamento, un principio o la raíz del cual procede un segundo acto al cual le estamos llamando efecto. Entre la causa y el efecto existe una relación. Esa relación se llama relación causal, ¿cierto? Y es decir que todo efecto tiene precisamente una causa y viceversa, que toda causa tiene un efecto. Entonces, cuando conocemos la causa de las situaciones que se nos presentan eh, a través de los efectos, del análisis de los efectos, podemos prever lo que va a suceder en otras situaciones similares y podemos controlar las consecuencias. Algunos de ustedes en la actividad daban buenos ejemplos respecto al COVID, por ejemplo, que cuando los médicos puedan conocer las causas de este, cómo se compone, cómo se comporta, a través de los efectos que ha tenido pues en las personas, pueden entonces llegar al futuro desarrollo de las vacunas, que parece ser que ya es inminente, y así poder enfrentar esta pandemia y salir de ella rápidamente. Entonces, en el tema de la causa lo tenemos entonces como un fenómeno que por su propia naturaleza produce efectos. Ahora, en el tema del control, bueno, les recuerdo que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat, que la socializamos en cualquier momento. ¿Listo? En el tema del control, y aquí quiero ser también claro, retomando un poco el regaño del principio, aquí en la lectura entendemos control de una forma, lo estamos viendo desde una óptica concreta, ¿cierto? Muchas de las personas que no se tomaron el tiempo de leer el texto y buscaron en Google, lo tomaron desde muchos puntos de vista diferentes a lo que estamos hablando. Entonces, mucho cuidado porque eso puede tener efectos negativos en el foro, que ustedes saben que es el trabajo final de este objeto de aprendizaje. Entonces, en el tema del control, lo entendemos como el dominio sobre algo o alguien. En este caso, si lo estamos mirando desde la óptica del totalitarismo, entonces estamos hablando del dominio del gobierno sobre su población, sobre los ciudadanos que el totalitarismo gobierna. Entonces, también es una forma de fiscalizar, es decir, de observar detenidamente, de regular el comportamiento de forma sistemática, en este caso de la población. Ahora, respecto a los sistemas de gobierno, todos los sistemas de gobierno ejercen de una u otra forma control sobre sus ciudadanos, es lógico. Sin embargo, y algo que resaltaba mucho a la lectura es, cuando este control que ejerce el Estado sobre las personas no se limita y no tiene mecanismos que se pueda rastrear los efectos de este control, es cuando se vuelve peligroso. En la última parte de la lectura veíamos entonces cómo se manifestaba el control en los regímenes totalitarios, disculpen, y vimos cómo en los totalitarismos las libertades, ya sean individuales, políticas, de expresión, etcétera, estas libertades se limitaban, en algunos casos se suprimían o se eliminaban, porque así lo dictaminaba el ente de control gubernamental. Bien, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí, si he sido claro al respecto de los dos conceptos. Daniel, en el chat no registro preguntas. ¿Lo corroboras? No, no hay preguntas. Gracias. Efectivamente. Okay. Bueno, eso nos deja ahí una disyuntiva. O lo han entendido todo, o no han entendido nada. Yo espero que sea lo primero. Recordemos que al finalizar tenemos una pequeña evaluación en Tommy. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Muy bien, entonces le vamos a dar el paso mientras de pronto piensan la pregunta o la escriben.
le vamos a dar el paso a la docente Victoria para que entonces nos recuerde lo que ya el profe concluía muy bien frente a este concepto de control. Recordemos pues que él hace una muy buena relación entre causa y ese control. Entonces ahorita vamos a invitar a la docente Victoria para que nos recuerde cuáles son esas características del sistema totalitario. Bueno, cabe aclarar que el control que hace el Estado sobre los cuerpos y sobre las personas no es algo que sea inherente a los sistemas totalitarios. Nosotros, para ejemplificar mejor, utilizamos los sistemas totalitarios como ejemplo. Dicen que se escucha entrecortado. ¿Todavía me escuchan bien? Puede ser la conexión a internet de ellas porque yo te escucho perfectamente. Ya está bien, ya. Ah, bueno, entonces, pues, vea. Entonces, como ejemplo, les decíamos que no, que hay unos sistemas que se denominan totalitarios porque tienen el control total de la población y todo lo que pase allí dentro de un territorio que pues comúnmente es un estado. Entonces, el totalitarismo tiene unas características que es que tiene un partido político único, ¿cierto? En las democracias hay varios partidos políticos, es decir, hay varias representaciones de lo que la gente piensa, de cómo se debe estar organizando el Estado, varias visiones de lo que la política debe ser. El sistema totalitario elimina todas estas visiones e implanta la suya, la propia, y las personas que están en contra de esa visión de cómo se debe organizar esa sociedad o ese Estado, pues pasan a ser enemigos y ese sistema totalitario tiende a reprimir o a eliminar a las personas pues que no están de acuerdo con eso. Entonces, también, también el sistema totalitario tiene un líder. En todos los sistemas totalitarios que han habido hasta el momento, esa ha sido una de las principales figuras. Es decir, ese totalitarismo tiene un líder, una persona, digamos, que habla sobre las demás y prácticamente es como el pilar de su pensamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el fascismo era Mussolini, en, en el nazismo pues era Hitler, ¿cierto? En Rusia era Stalin, en Colombia es, bueno, entonces también tiene lo que les decíamos que es la falta de división o separación de los poderes. ¿Cuáles poderes? Pues los que comúnmente conocemos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En las democracias estos poderes son separados y como son separados son autónomos, pero en el totalitarismo no, esos poderes desaparecen y entonces ese partido único o ese líder tiene la potestad de judicializar, es el que hace las leyes y aparte es el que manda, ¿cierto? Entonces es un, como les decíamos, es un control total. Como se tiene control total, obviamente pues los derechos individuales desaparecen, la libre opinión también, ¿cierto? Y la intervención política del ciudadano pues es inexistente. Ese ciudadano no puede participar, no puede opinar, porque la única voz que es permitida es la voz del partido político único. También se da una falta de libre elección de culto y la educación pues obviamente obedece a lo que dice el régimen, ¿cierto? O sea, ese régimen, ese partido único o ese sistema totalitario educa a las personas para que sean obedientes a ese partido único. O sea, ese es la única meta. Pasaba en el fascismo, pasó en el nazismo y pasó también con Stalin. También se da, como es un sistema totalitario, pues obviamente tiene que haber gran énfasis en la propaganda y en la exaltación de ese líder, ¿cierto? Entonces una propaganda como un bombardeo en los medios de comunicación, pues en general en los medios masivos, para exaltar la importancia y la grandeza de ese líder, y no solo para exaltar esa importancia y esa grandeza, sino también para poner a los que no están de acuerdo con el líder o con el partido único como enemigos, ¿cierto? Entonces digamos que polariza. A los sistemas totalitarios, a las personas que van en contra del sistema totalitario, el sistema totalitario tiende a decir que esas personas polarizan el asunto, pero en realidad no hay nadie que polarice más que el sistema totalitario, porque el que no está conmigo está contra mí, es decir, no hay mandos medios. Samuel pregunta que
un Estado democrático puede ser totalitario. Un Estado democrático, pues al menos en nombre no, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el sistema totalitario elimina algo que es básico en las democracias, que es las votaciones, ¿cierto? Pero, pero sí un Estado democrático puede tener cierto toque autoritario, ¿cierto? El autoritarismo también elimina muchas libertades, eh, digamos que también quita la facultad de que las personas tengan libre culto, libre elección en muchas cosas, pero sin embargo hay unos partidos políticos y se podrían llamar democráticos. Pero para ser totalitario como tal, pues la democracia desaparece. Espero que se haya respondido o me ayudan a responder. Sí, sí Sí, está, no, lo que está diciendo la docente está muy bien contextualizado. Un sistema democrático más fácil, o sea, el de nombre no va a cambiar, más fácil puede tener tintes y sobre todo del totalitarismo y del autoritarismo, que es otra cosa también diferente, pero digámoslo así, tiene mucho que ver con el control, como lo decía de pronto la profe Vicky al inicio de su intervención. Nosotros quisimos coger los sistemas totalitarios para mostrar esa evidencia de control, ¿cierto? De pronto acá quisiera de pronto hacer una aclaración y es que en los sistemas democráticos existe lo que ustedes de pronto buscaron en las respuestas del profe Andrés y es los controles políticos. Eso es muy diferente al concepto control que estamos hablando nosotros. Un sistema democrático tiene unos controles políticos como por ejemplo el procurador, el fiscal, por ejemplo, y otros funcionarios, el defensor del pueblo, por ejemplo. Ahí yo creería que le podemos dar una respuesta a Samuel cuando en el actual gobierno, en el colombiano, los tres entes de control están bajo el dominio, por ejemplo, del actual gobierno, es decir, del actual partido, perdón, que está gobernando. Es decir, que el presidente prácticamente tiene dos poderes en sus manos, que es el poder ejecutivo y el poder judicial, al tener pues como la fiscalía y otras instituciones casi que en su bolsillo. Ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de unos toques o sí, unas características muy de un sistema totalitario, pero sí. seguimos siendo democráticos. Pero no alcanza a ser, como les decía ahorita, no alcanza a ser totalmente totalitario, pues porque eh, todavía al menos de nombre somos una democracia y sin embargo, por ejemplo, el, el partido, ¿cierto? El partido de gobierno también tiene muchos, digamos que también está controlando en cierta medida el legislativo, pero sin embargo hay personas que presionan desde afuera, ¿cierto? Y otros partidos políticos que existen. Entonces se podría decir que actualmente Colombia está bajo un régimen que se podría llamar autoritario, si lo miramos pues desde que es un partido político que controla muchos estamentos dentro del Estado, pero todavía no hay totalitario, porque todavía se le puede hacer control político, eso que decía Daniel, o sea, que hay estamentos que todavía le pueden hacer controles a, a ese tipo de cosas. Y si bien en Colombia la represión a lo diferente es muy fuerte, no alcanza a ser tan fuerte como en los partidos totalitarios, como en los regímenes totalitarios que han existido. Entonces vamos a continuar. Espero pues que si tienen otra pregunta, pues nos la pueden hacer antes de continuar con el quiz en Tommy. Exacto, muy bien. En este momento pues no hacemos como lo siguiente, que es con relación precisamente a los foros y perdón, al foro que ustedes que van a realizar. Bueno, como les habíamos dicho al inicio del encuentro, entonces el tema para ustedes del grado noveno sería el control. Y en este momento tenemos, digámoslo así, Daniel. 16, ¿sí?
Hay 18. Ya se les va a mostrar. Ah, listo, listo, en- compártelo. sí, sí, en pili. Esto te permitirá. Sí. ¿Sí ven? Sí, Ah, bueno. Entonces, ahí, aquí en esta tabla que les hicimos, esa tabla la hicimos pues con los grupos de trabajo que ustedes mandaron. Hasta el momento han mandado 30 y... Mentira, no sé. Han mandado 18 grupos de trabajo, ¿cierto? Entonces, la temática ya fue pues como asignada por nosotros. ¿Se las decimos o qué, Dani? No, simplemente explícalo que igual ellos van a tener acceso al archivo el día de hoy. Ah, bueno, entonces a este archivo pues se los vamos a poner en Sí, Classroom. me parece bueno. Los que no han mandado ¿qué? Los que no han mandado los grupos tienen plazo hasta ahorita a las 3 de la tarde, tienen plazo para mandarlos. Si usted ya mandó su grupo, por favor no lo mande más. Y para nosotros, pues ponerles esto. A la pregunta de, ¿se pueden cambiar de temática? No, o sea, la temática que les es asignada es la temática que ustedes van a desarrollar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, necesitan bibliografía, que no sé, de pronto páginas de consulta o algo, nos dicen que nosotros se las mandamos con mucho gusto. Y nada, pues esperemos que lo puedan desarrollar de la mejor manera posible. Persecución a opositores de un gobierno. ¿Qué, profe? Espero que sí se vean, los que mandaron los que mandaron los grupos sí se vean ahí en la lista. Si no se ven, por favor me dicen. Iki, está un poco borroso, se ve borroso. ¿Sí? Si se ve borroso es porque el internet está malo, el de ustedes. Ya, ahí se ve un ya, poco Vicky, mejor. Nos preguntan en ya el está chat, mejor. que para cuándo es la entrega. ¿Para cuándo es el foro? Sí, correcto, es lo que están preguntando. Bueno, para el foro tienen que hacer un escrito, ¿cierto? Un escrito con lo que van a hablar en el foro. Si, por ejemplo, son 4 integrantes o 3 integrantes, ustedes nombran como un ¿cómo es que se llama? Moderador no. Como un representante pues, Panelista, de su grupo. sería el panelista. Esto. Ustedes nombran a uno. Si ven que el panelista, como en este caso, pues enreda un poquito, ustedes le pueden ayudar porque es que de todas maneras todos tienen que tener pues como conocimiento de la temática. Si se hicieron solitos, pues obviamente a usted solo le toca asumir la responsabilidad pues del foro, de lo que va a decir. Y aparte de eso, aparte del escrito que nos van a mandar, también tienen que mandar como 3 diapositivas en blanco para nosotros pues agregarles el contenido para cuando ustedes vayan a exponer. Es muy importante esto porque tanto el texto como las diapositivas pues van a ser ayuda para que sus otros compañeros vean lo que ustedes están trabajando. Sí, muy bien. Cuando la docente Victoria hace referencia a 2 diapositivas en blanco, es decir, que no le ponen es diseño, ustedes nos la envían, por favor, sin diseño, pero con lo que ustedes quieren, que, digámoslo así, exponer o concretar en esas 3 diapositivas como máximo. Que nada más utilice una, listo, está bien. Pero como máximo que entonces sean 3 diapositivas sin diseño, ¿cierto? Eso significa en blanco, sin diseño, pero sí con el contenido de ustedes, es decir, con lo que ustedes resuman del texto que van a utilizar. Frente a la pregunta entonces de si ahorita vamos a verificar a los que están 2 veces en grupos, vamos a verificar porque algunos correos los enviaron, digámoslo así, unos grupos como partidos. Entonces, por eso hay compañeros que están repetidos y no nos aclararon si ¿Me están en pueden un decir grupo o cuáles? en Yo otro. lo señalo ya.
El uno es Emanuel Escalante y María Camila Albán. Perdón, Camila Montoya. Dice María que Camila Montoya está acá. No, no no, María está. Camila Albán dice que realmente es con Camila Montoya, pero Aquí que ella está. aparece en dos grupos y que es con Camila Montoya nada más. Y Ah, Escalante Manuel, Emanuel Escalante, nos tendría que decir Emanuel, si aparece repetido dos veces, está con Ronald. Sí, es que en algunos casos enviaron el correo de manera individual y en otros casos los mandaron otros compañeros incluyendo el nombre, entonces quedaron repetidos. oh, sí. Pero Y bueno, ya le daremos una ojeada más despacio. con referencia a esto, yo los voy a regañar porque no están escuchando las indicaciones que se les da. Se les dijo que enviaran con grado y grupo y no lo hicieron. Se les copió, por ejemplo, el correo en el chat y se les puso ahí y después me preguntaban que cuál es el correo o que el correo está malo. O lo que me di cuenta, que lastimosamente me pareció muy triste, sobre todo para ustedes que son tan jóvenes y que lo deberían de saber, es que no saben muchos enviar un correo electrónico y me ponen toda la información en el asunto. O sea, hay que poner un poco más de atención porque uno podría decir, no, pues es una bobada, pero si usted necesita enviar en realidad pues un correo electrónico serio, pues debería saberlo hacer. Entonces ya, retiro mi regaño. Bueno, muy bien, entonces ya como para que concluyamos este encuentro, les vamos a recordar dos cosas. La primera, que es una pregunta que nos hicieron en el chat, la fecha de los foros los vamos a realizar entre el 14 y 15 de septiembre. Es probable, escúchenme acá, que entonces la responsabilidad partimos de dos momentos. Voy a hacer un poco rápido porque entonces ahorita las dos tenemos encuentro y debemos terminar. Sin embargo, este encuentro va a estar pues grabado y vamos a tener todo este tiempo para que ustedes hagan las preguntas necesarias. Pero entonces, primero, vamos a tener como fechas 14 y 15. Es muy importante la participación de ustedes, dado que el foro de noveno, por ejemplo, tendríamos dos momentos o hasta tres momentos, dependiendo de los participantes y de los panelistas, para que el foro no se vuelva muy largo. ¿Sí? Entonces, podremos decir, este foro del control va a tener tres encuentros, por decir algo, ¿cierto? Entonces, como son tres encuentros, la asistencia suya como asistente, como público, va a contar mucho. ¿Por qué? Porque usted va a acompañar a esos compañeros que están exponiendo en el foro. Eso por un lado. Entonces, son dos notas, uno como panelistas o como participantes como tal y dos como asistentes, teniendo en cuenta que haríamos dos o hasta tres encuentros. ¿Cuándo definimos esto? Los encuentros como tal. Más adelante, cuando tengamos en concreto el documento que nos mostró la docente Vicky, donde efectivamente están todos los grupos con, con lo de con los temas y pues con las temáticas que deben de desarrollar pues en el texto y en su presentación. Ya le voy a dar respuesta a Samu a tu inquietud. Em, bien, lo otro, durante esta semana, es decir, esta semana y la otra, ustedes van a construir ese texto y nos lo van a hacer llegar al correo junto con esa presentación. Recordemos el correo histórico reflexivo @gmail.com y vamos a estar pendiente del Classroom para el próximo encuentro. Nosotros le vamos a definir a ustedes cuándo sería el próximo encuentro, diferente pues a lo que estamos haciendo de los foros, o si ya dejamos pues el siguiente encuentro para los foros como tal. Acá lo importante, compañeros, es que uno, tengamos claro cuáles son nuestras responsabilidades frente al foro. Uno, es que cuando sepamos el tema, vamos a desarrollar una investigación o un escrito para poder llegar al foro y tener con qué hablar. Y dos, que nos van a enviar ese escrito y una presentación PowerPoint de dos o tres diapositivas al correo electrónico antes de la fecha del foro. Cuando decimos una presentación en limpio, van a mirar entonces en este momento ahí que les estoy compartiendo, es que usted abre PowerPoint, se va pues a normal a donde dice nueva, pero la vamos a poner en blanco. No vamos a escoger ninguna de estas, sino que la vamos a dejar en blanco. Listo. Incluso dentro de esa presentación, lo primero que vas a poner es el nombre de los integrantes, quiénes son los que componen ese grupo de panelistas o quién va a ser el panelista. Y en las otras, lo que usted va a poner es el texto
Va a poner el texto suyo, el que usted consultó y lo que quiere resaltar de ese texto. Cuando decimos máximo 3 diapositivas, es que el texto nos va a, la presentación, perdón, el archivo que usted va a guardar, nos la va a llegar con estas 3 diapositivas. Y usted en esas 3 diapositivas, fuera de marcarla con su nombre, va a poner lo que desea mostrar ese día en el foro, usted como expositor. Entonces recordemos, esto es lo que deben hacer, la guardan, le ponen incluso el nombre del que vaya a ser panelista, bueno, ustedes verán cómo la guardan, y nosotros eventualmente entonces la tenemos ahí ya organizada, y el día del foro usted se va a dar cuenta cuando le toque, cuando nosotros presentemos el orden del día del foro, usted sabe que su presentación ya va a estar organizada, pero entonces nos la hacen llegar previamente. No sé si de pronto mismo texto que hacemos escrito. Sí, el mismo texto que hacen en el escrito es el que van a utilizar para las diapositivas. Es decir, el escrito es como toda la idea general y todo lo que ustedes pueden hablar. Usted, incluso eso es lo que le va a servir como guión para usted hablar en el foro. Pero en las diapositivas vamos a poner ideas centrales de ese escrito para poder proyectárselas a los compañeros y que los compañeros sepan. Daniel, respecto a eso, entonces es aclarar que no es copiar y pegar el texto en las diapositivas, ni hacer diapositivas con un chorrero de textos, sino que como bien lo dijo el profesor, es poner las ideas centrales, sintetizar lo más importante, lo que usted quiere mostrar de su trabajo. Exacto, muy bien. Yo creería que ahí está la respuesta de Samuel y también la de Juliana. Del mismo texto, tomamos las ideas para hacer las diapositivas. No siendo más, de pronto más preguntas. ¿Cuál es el correo? históricoreflexivo@gmail.com. Históricoreflexivo@gmail.com es el correo En electrónico. Daniel, en el Classroom, en la clase, o en el, como se querían llamar, el muro de Classroom, hay un archivo que dejé hace 2 días, si mal no estoy, que se llama información y contacto. Allí está el correo también, por si se les olvida, por si se les pierde o por si no estuvieron atentos. Ahí están los números de celular y el correo también está allí en el archivo. Información y contacto. Muy bien. Y los de novena 1 también lo tienen en el Classroom, ahí en el muro. Excelente, entonces, no siendo más, esperamos que entonces estén pendientes de las publicaciones en Classroom porque les va a llegar el correo entonces con las temáticas para que ustedes participen